Como habíamos visto en la clase pasada, empezamos con dinámica, ¿se acuerdan? Y arrancamos con las leyes de Newton. Y como aplicación de las leyes de Newton, resolvimos algunos problemitas, dos problemitas creo en particular, de, dos problemitas sí, de dinámica, utilizando la segunda ley. Bien, usamos la segunda ley de Newton y aprendimos a realizar el diagrama de cuerpo aislado, ¿sí? Un cuerpo sometido a diferentes fuerzas. ¿Sí? No sé si se acuerdan, pero lo fundamental entonces para resolver problemas de dinámica es aplicar la segunda ley de Newton y poder determinar en el diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Más o menos esa es la idea de la resolución de los problemitas de dinámica. Ahora vamos a hacer otro problemita de la guía, que es un péndulo, que es una situación que se pregunta mucho y me parece oportuno, digamos, explicarlo. Seguramente después en el práctico lo van a volver a ver, pero siempre en el teórico vamos a hacer revisiones de ejercicios para que queden claras las cosas también. Te voy compartiendo pantalla, entonces empezamos con la pizarra. Bueno, no sé si están viendo, es el problemita 17. El problemita 17 tiene ese péndulo que describe un cono, ¿no es cierto? Se trata de una bolita suspendida por una cuerda y está girando en un plano, ¿sí? Describe un círculo. Cuando va girando, describe un círculo en el plano este, perpendicular al eje del péndulo, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué nos pide el problema? Dice que la pelota se mueve en un círculo horizontal, como se muestra. Encontrar la velocidad lineal de la pelota en su trayectoria circular si el cordel forma un ángulo de 30 grados con la vertical. El cordel es este, de longitud 24 centímetros. Acá nos está dando una ayuda interesante. Dice, FC igual a mb cuadrado sobre r. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan qué era eso? FC, alguien que me diga que Fuerza centrípeta, ¿era? la fuerza centrípeta, claro, está haciendo un movimiento circular en el plano horizontal. Entonces tengo fuerza centrípeta. El asunto es cómo entra la fuerza centrípeta en las ecuaciones del movimiento, en la segunda ley de Newton. ¿Sí? Entonces, arrancamos con lo de siempre, como hay que arrancar para resolver un problema de dinámica. Nuestro cuerpito es esta bochita, esta bolita suspendida. Entonces, la bolita la aislamos, la sacamos de ahí, el péndulo, como la bolita, y nos fijamos cuáles son las fuerzas que actúan sobre la bolita. El peso y la tensión de la cuerda, ¿no es cierto? Son las dos fuerzas que actúan. El peso que es G, la tensión de la cuerda, T. ¿Hay alguna otra fuerza que actúe o no? No puse la P de peso. T. No, solo esos dos. ¿La fuerza centrípeta o no? La fuerza centrípeta Ah, sí. es la fuerza resultante. A ver, la fuerza centrípeta, ahora vamos a ver cómo se involucra la fuerza centrípeta en este sistema. La fuerza centrípeta apunta hacia adentro, ¿no es cierto? Que es lo que mantiene la pelotita en la trayectoria circular. Ahora vemos. El ángulo que forma, este ángulo le vamos a poner alfa, y después en todo caso resolvemos con numeritos. Ese es el ángulo alfa, por lo tanto el ángulo que forma con la vertical, este es alfa, ¿no es cierto? La tensión. Y entonces hagamos la suma de las fuerzas. En la dirección Y, sumemos las fuerzas. ¿Qué fuerzas hay aplicadas en la dirección Y? Que es la dirección vertical. Esta es la dirección vertical. Sería el seno de T.
Y P. Bueno, ahí está. Esta es la dirección Y y esta es la dirección X. ¿Bien? Este va a ser nuestro sistema de referencia. Entonces, la dirección Y, como dijo su compañero, la tensión por el coseno de alfa apunta para arriba. La componente esa, coseno de alfa, apunta para arriba. El peso, que es mg, apunta para abajo. ¿Y cuál es la resultante de las fuerzas en el eje Y? El movimiento que está realizando es horizontal, entonces en el eje vertical no hay aceleración. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la suma de las fuerzas en el eje Y es igual a C. Pero en el eje X, si las dos fuerzas aplicadas son estas, la única fuerza aplicada en el eje X es la tensión. La tensión por el seno de alfa está en el eje X, ¿no es cierto? Y es igual a la aceleración a la que está sometida el cuerpo. Entonces, de este lado ponemos la fuerza, perdón, a la fuerza resultante, la que está sometida el cuerpo, en la dirección X. Y la fuerza resultante en la dirección X es la fuerza centrípeta. Esto es masa por aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? La suma de la fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración resultante, o la fuerza resultante, es la fuerza centrípeta para ese lado. De esta forma, se resuelve cuando hay fuerza centrípeta aplicada. Sumo las fuerzas en la dirección del radio, elijo un eje que tenga la dirección radial, y la suma de las fuerzas a lo largo de ese eje es igual a la fuerza centrípeta. ¿De acuerdo? Entonces tenemos masa por aceleración centrípeta, que es igual a masa por la velocidad al cuadrado, que es la velocidad tangencial. La velocidad de esta V que aparece ahí, la velocidad tangencial, ¿cierto? Es la velocidad esa, tangente al círculo. Masa, velocidad al cuadrado dividido el radio del círculo, ¿no es cierto? El radio del círculo es, vamos a hacerlo con color rojo, es desde el centro del círculo hasta cualquier puntito de la circunferencia. En particular, yo voy a dibujar el radio de acá hasta acá. ¿Por qué voy a dibujar ese radio? Porque el radio ¿qué longitud tiene? No es el dato, el radio no lo tengo como dato. El radio no es dato, pero lo que sí es dato es la longitud del hilo. Entonces, la longitud del hilo por el seno de 30, L, que es 24 centímetros, por el seno de alfa, me da el radio del círculo. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que despejar? ¿Qué tenemos que calcular? Nos pide que calculemos la velocidad tangencial. Nos pide que calculemos B, el problema. Bien, no tenemos la tensión. La tensión de la cuerda no la tenemos en esta ecuación. Pero para eso tengo la ecuación anterior, de la cual sí puedo despejar la tensión de la cuerda. Entonces, la tensión de la cuerda por el coseno de alfa es igual a m por g. Se utilizó la ecuación I para despejar la tensión. Entonces la tensión es igual a m por g sobre el coseno de alfa. Y ese valor de tensión lo reemplazo en la segunda ecuación. Entonces, tengo que, reemplazando la tensión, voy a poner t, pongo m por g sobre el coseno de alfa, multiplicado por el seno de alfa, es igual a la masa por la aceleración centrípeta, b cuadrado sobre r. ¿Bien? Seno de alfa, coseno de alfa, la masa se simplifica. Las masas se simplifican. Entonces tengo seno sobre coseno es tangente. ¿Qué quiero? La velocidad. Ahí está operando en la ecuación de X. ¿Cómo? ¿Ahí qué hizo? Despejó T y la Despejé está T de la reemplazando en ecuación X. esta. De esta ecuación despejé T. Y después la reemplacé acá, en la segunda ecuación. Hice sustitución. ¿Bien? Igualo, me queda mg seno de alfa sobre coseno de alfa igual a mb cuadrado sobre r. Simplifico las masas.
y despejo la velocidad. Entonces me queda que la velocidad al cuadrado es R por G, y seno sobre coseno de alfa, que es la tangente de alfa. ¿Mm? Tangente. ¿Cómo? No escuché. No, la tangente decía. Tangente de alfa. En vez de poner R, ahora ponemos lo que es R, que es la longitud por el seno de alfa. Entonces tengo la longitud por G por el seno de alfa por la tangente de alfa es B cuadrado. Así que la velocidad B va a ser igual a la raíz cuadrada de ese producto. L por G, seno de alfa, tangente de alfa. Más allá de esta resolución particular, lo que me interesaba, lo que tienen que saber para resolver problemas cuando hay movimiento circular, es que la suma de las fuerzas en la dirección radial siempre es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Está claro? Eso no es trivial, ¿no? Eso es fundamental para poder resolver bien el problema. ¿Lo puede repetir, profe? No ¿Qué escuché querés bien. decir? Lo que dijo recién, Que de la la suma de aceleración las centrífuga. fuerzas, siempre cuando hay movimiento circular, la suma de las fuerzas en la dirección radial tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Bien? Entonces, de esta forma despejan L. Bueno, después reemplazan 24 centímetros, qué sé yo, raíz cuadrada de 0,24 metros, son 24 centímetros. G vale 9,8. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y alfa es 30, 30 grados, así que el seno de alfa, el seno de 30 es 0,5, la tangente de 30 es, ya no me acuerdo, 0,5 sobre 0,8, es un medio sobre raíz de 3 sobre 2, es 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de A mí, 3, profe, en la calculadora la tangente de 30 me da raíz de 3 sobre 3. raíz de 3 sobre 3. Sí. Sí, raíz de 3 sobre 3. 1 sobre raíz de 3 es lo mismo que raíz de 3 sobre 3. Si racionalizan, multiplicar y dividir por raíz de 3, ¿tá? Te queda raíz de 3 sobre 3. 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3. Bueno, ahí está. Esa sería la solución del problemita. Pero lo fundamental entonces es esto. Entender que la suma de las fuerzas en la dirección radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Las otras ecuaciones complementan el problema. Complementan, por supuesto. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bien. Entonces, comencemos. Yo, perdón, profe, me perdí cuando reemplazó ahí en la cuestión esta de la velocidad, Sí, el peso. Porque primero viene, mira, la B al cuadrado. Ahí al final casi. B mg, al cuadrado igual. No, no, más abajo, al final de lo que hizo. acá. Al final, ahí es. Radio por G por tangente de alfa. Sí, Bien, ahí reemplazó radio por L, L seno de alfa. El radio le L dice de alfa. L seno de alfa. Entonces el radio es L seno de alfa por Que queda el G. G en el medio ahí. ¿Cómo? Claro, la G la Bueno, puse en medio. L seno de alfa por G por tangente alfa. ajá. Sí, le puse al medio, Ah, ¿no? bueno. Para poner las trigonométricas juntas, ¿no? Es Sí, gusto, sí, nada sí. más. Es estética un poquito para que se vea mejor. Nada más. Bueno, entonces dejamos de compartir y volvemos a otro tema fundamental de la dinámica, que es otra de las leyes demostradas y observadas por Newton. Compartimos entonces la ley de gravitación universal. Bien. Oh.
¿Qué dice la ley de gravitación universal? Debería correr esto para algún lado. Perdón, ustedes no están viendo eso. Vamos a ver. Compartimos pantalla. De nuevo, tengo que hacerlo. Estoy moviendo los controles de Zoom, que ustedes no creo que no los ven, que a mí me tapan la pantalla y me molestan, pero cuando muevo el control de Zoom, se me tilda el PowerPoint. Bueno, como les dije, es una de las leyes observadas y descritas por Newton, que se llama la ley de gravitación universal. En una época en que había demasiados datos, muchos datos acerca del comportamiento de los planetas y su movimiento, él aporta, digamos, esto que es esta ley que es fundamental para la comprensión de esos movimientos. ¿Qué dice la ley de gravitación universal? Dice que cualquier partícula de un chat acá. Ah, perfecto, la barrita. Bueno, la dejamos a la barrita, gracias. Entonces, ¿qué dice qué observa Newton? Que dadas dos masas, acá le llamamos partículas, dos partículas de masa m, cualquier par de partículas, entre ellas se atraen. Cualquier par de masas experimenta una fuerza de atracción entre ellas. ¿Bien? Y esa fuerza de atracción entre las masas es directamente proporcional al producto de las masas. Es decir, mientras más grandes las masas, más fuerza se ejercerán, más atracción ejercerán entre ellas. Pero además, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las masas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más lejos estén las masas, más chiquita es la fuerza. Mientras más cerca, más grande es la fuerza. ¿Bien? Entonces, si las partículas tienen masa 1 y masa 2, y están separadas a una distancia r, la magnitud de la fuerza de gravitación es, con suspenso, ¿va? Y la magnitud de la fuerza de gravitación, acá tenemos las dos masitas que se ejercen una fuerza de atracción, F1,2 y F2,1, están atraídas de acuerdo a la siguiente formulita. Directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los centros de las masas, ¿cierto? Y G es la constante de proporcionalidad, que es la constante de gravitación universal. ¿De acuerdo? Lo interesante es que la fuerza es un vector. La magnitud de la fuerza está dada por la proporcionalidad entre las masas y dividido por la distancia de cuadrado. Pero además, las fuerzas tienen la dirección de la recta que une las dos masas, y el sentido está dado por el hecho de que las masas se atraen, de que la fuerza es de atracción. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos la fuerza. Si yo observo la masa 1, ¿cuál es la fuerza que le está realizando la masa 2? Es esta fuerza F2,1. La fuerza F2,1 apunta hacia la masa 2. ¿De acuerdo? Y la fuerza F1,2 apunta hacia la masa 1. Entonces lo que define el sentido es el hecho de que sea una fuerza de atracción. El módulo está dado por esa formulita, ¿sí? Y la dirección es sobre la recta de acción que une las dos masas. El valor de la constante de gravitación universal es este, 6,676 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. O sea que cuando uno pone esta constante, acá adentro, la unidad resultante va a ser el newton, ¿bien? Porque divide por metros cuadrados se simplifica, multiplica kilogramos al cuadrado. Bueno, lo interesante entonces es que esta es una ley observada, y un resultado empírico que se fue verificando, que fue verificado después también. Cavendish hizo un experimento
muy sencillo en el que pudo demostrar y calcular el valor de G. Que pueden verlo en el librito Serway, por ejemplo. Es bastante sencillo. Entonces, ¿cómo calcularíamos, por ejemplo, si esta ley es universal? Quiere decir que también vale para las fuerzas ejercidas, por la Tierra sobre cualquier cuerpo ubicado en su superficie. Bien. ¿Y eso cómo le llamamos nosotros a esa fuerza que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo en su superficie? Gravedad. No, la gravedad no es la fuerza. Le llamamos a la fuerza El peso. El peso. peso, exactamente. El peso le llamamos. Entonces, con esta formulita podemos calcular también el peso. ¿Por qué no? Bien, es lo que estoy diciendo ahí. Si ubicamos una masa sobre la superficie de la Tierra, entonces, ¿cómo es la formulita? ¿Qué tendríamos que poner en la formulita? En vez de la masa M, la masa del cuerpo que está en la superficie terrestre. La distancia entre los centros de las masas, es R, es el radio terrestre, ¿no es cierto? Desde el centro de la Tierra hasta el borde de la Tierra, donde está ubicada la masa M, es el radio terrestre. Y esta masa, la otra masa en juego, es la masa de la Tierra. Entonces, con la formulita esta, reemplazando M1 por la masa de la Tierra, R por el radio terrestre, y la M2 es la masa del cuerpo ubicado en la superficie, puedo calcular esa fuerza, que es el peso, justamente, el peso que tiene la masita M. Esta fuerza, en vez de ponerle la fuerza de la Tierra, le puse su índice T. Entonces, a ver, acomodemos la expresión, pongamos la masa primero, y entre paréntesis, la constante de gravitación por la masa de la Tierra por el radio terrestre al cuadrado. Eso dijimos que es el peso, y el peso lo conocemos ya de la segunda ley de Newton, que es la masa por la gravedad. Por lo tanto, G, la aceleración de la gravedad, se puede calcular en base a la masa de la Tierra y el radio terrestre al cuadrado y la constante de gravitación universal. Y eso, teniendo el dato de que la masa de la Tierra vale esto, casi 6 por 10 a la 24 kilogramos, y el radio terrestre 6,37 por 10 a la 6 metros, ya les puse en la filmina anterior el valor de G, hagan la cuentita y les va a dar que el valor de la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre cero del cuadro. ¿Bien? O sea que esta ley es universal e incluye a lo que conocemos de las fuerzas en la Tierra, ¿no es cierto? De la segunda ley de Newton. Nos incluye, en este caso, nos incluye la segunda ley de Newton. Bueno, además, ustedes sabrán que, bueno, no estamos considerando nada todavía. Ustedes sabrán que a medida que van a lugares de mayor altura, están muy altos, por ejemplo, Perú o Ecuador, ¿sí? O Bolivia, hay lugares de mucha altura. Y en esos lugares, la aceleración de la gravedad es menor. ¿Por qué será menor? Bueno, fíjense, cuando nos alejamos, ¿cómo depende la gravedad con la altura? La altura a partir de la superficie terrestre, ¿no es cierto? La altura contada a partir de la superficie terrestre. ¿Cómo variará la gravedad en función de esa altura contada a partir de la superficie terrestre? Bueno, no es muy difícil hacerlo. Si al radio terrestre le sumamos la altura h, tenemos esta función. Gravedad en función de la altura, ¿no es cierto? A medida que aumentamos nuestra altura, subimos a un pico muy alto, o vamos a ciudades que están a mucha altura respecto del nivel del mar, entonces la aceleración de la gravedad se va a ver disminuida, de acuerdo a esta dependencia con h.
es una dependencia 1 sobre h cuadrado. Eso es hiperbólica, esa dependencia. La función es esta. Cuando estamos sobre el radio de la Tierra, entonces g vale 9,8. Pero a medida que nos vamos a diferentes alturas, acá no tengo ninguna escala, pero cuando crece la altura esto disminuye. ¿Bien? Para tener una idea de cuánto disminuye, hagamos el ejemplito este que muestra el cerdo. Voy a dejar de compartir, nos vamos a la pizarra de nuevo. Vamos acá. Fíjense, dice, la Estación Espacial Internacional opera a una altura de 350 kilómetros. Los planes para la construcción final muestran que 4,22 por 10 a la 6 newton de material pesado en la superficie de la Tierra fue transportado por diferentes naves espaciales. ¿Cuál es el peso de la estación espacial cuando esté en órbita? La órbita es de 350 kilómetros, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? El peso de la estación espacial, peso, es igual, módulo, a m por g. Eso lo sabemos. Nada más que el problema es que g no es 9,8, porque está muy lejos, está a 350 kilómetros, está muy alta la estación espacial. ¿Cuánto vale g cuando la altura es de 350 kilómetros? Bueno, según lo que acabamos de ver, g era la constante de gravitación por la masa de la Tierra sobre el radio terrestre más la altura h al cuadrado. Eso era g. ¿Bien? Y entonces, para calcular g, necesitamos desplazar. Profe, Sí, ¿la altura es en metros? ¿Hay que pasarlo a metros? la altura, todo, claro, todo tendríamos que pasarlo a metros, porque nuestra constante g está en metros, ¿no es cierto? Entonces Sí. metamos los numeritos que corresponden acá en esta forma. Yo no me acuerdo nunca de los valores. A ver, pero g, volvamos, yo lo voy a ver para no salir. Voy a fijarme yo en los valores. No. Acá. M es 5,98 por 10 a la 24. Ustedes están viendo la pizarra, ¿no es cierto? Sí, solo eso. 5,98 por 10 a la 24 kilogramos es la masa de la Tierra. La constante G, el radio terrestre era dividido. El radio terrestre es de 6,37 por 10 a la 6. 6,37 por 10 a la 6 metros. Más 350 kilómetros. O sea que son 350.000 metros. 350.000 metros al cuadrado. Y nos falta G que vale 6,676 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Entonces acá tendríamos que poner 6,67 por 10 a la menos 11 kilogramos. Bueno, podríamos hacerlo así, para correr un poquito. Por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. ¿Bien? Haciendo esa cuentita, que, bueno, pueden resolverla ustedes, a ver si la tienen a mano o no. Utilicen la calculadora. Puedo hacer
lo mismo. No sé si la tienen a mano la calculadora ustedes. Estoy escribiendo a ver si Vamos. sale. Capaz que yo lo haga más rápido. A ver. Sí. Como para tener el dato de cuánto disminuye G, ¿no es cierto? Y yo lo había puesto a mano, perdonen, pero se me fue. Yo lo estoy buscando. Yo lo tenía bien puestito recién. Ahí está. Acá lo tengo. 8,83 metros sobre segundos al cuadrado. Ese es el valor. Esto da 8,83 claro, metros sobre segundos al cuadrado. 8,83 de 9,8, o sea, disminuyó mucho. Esta G a esa distancia. Bajó bastante. Yo creí que iba a bajar más. Por lo tanto, el peso de la estación espacial, si tenía 4,22 newton de material en la Tierra, si el peso era de 4,22 por 10 a la 6 newton, peso en tierra, le vamos a poner peso en tierra, 4,22 por 10 a la 6 newton. Esto es la masa por la G en tierra, por 9,8. O sea, acá tendríamos que sacar la masa, despejar la masa y multiplicarla por la G' esta, ¿sí? Para obtener el peso. Si hacen esa cuentita, el peso les da 3,8 por 10 a la 6 newton. Bien. Eso les da, calculando la masa de acá, el peso de la estación espacial es 3,8 por 10 a la 6 newton. Se redujo bastante, no tanto como yo creía. Pero entonces, el decaimiento, esto muestra claramente que la gravedad disminuye cuando uno cambia, aumenta la altura. ¿No es cierto? Es lo que pasa en ciudades como La Paz, en Bolivia, como habrán escuchado ustedes lo que les ocurre a los jugadores de fútbol. La excesiva altura, digamos, hace que la presión atmosférica no sea la misma. La presión atmosférica es justamente el peso de la columna de aire. La presión atmosférica no es la misma, entonces la presión de oxígeno no es la misma a la que estamos acostumbrados. Por lo tanto, nuestra sangre no absorbe tanto oxígeno como el oxígeno al que está acostumbrado a absorber. Por eso la sensación es de falta de aire, ¿no? Simplemente por la altura. Simplemente por esto. Porque G cambia con la altura. Si le ponemos acá 3.000 metros en vez de 350 kilómetros, le podemos poner, son 5.000 metros de altura, 4.000 y pico de metros, entonces ponemos 4.000 metros y nos fijamos cuánto cambia. Pueden hacer ese ejercicio en casa. Bueno, No entendí el cálculo ahí del peso de la estación. ¿Por qué primero calcula el peso es un en la problemita, Tierra? digamos. Ahí te lo... El peso, el dato del problema dice que el peso en tierra es de 4,22 por 10 a la 6. Ese es el peso en tierra. Pero para calcular el peso de la estación espacial, que no está en tierra, sino que está en órbita, tenemos que usar esta G' y la masa. El peso en órbita es la masa por la G', por la aceleración de la gravedad a aquella altura, ¿no es cierto? No me da el dato de ¿La masa cuál es? El problema no me da el dato de la masa, pero me dice que el peso en tierra es 4,22 por 10 a la 6, newton. Y Entonces, ¿qué cuenta haces? ¿Cómo? ¿Qué cuenta haces entonces para saberlo? Despejo la masa de acá, 4,22 por 10 a la 6 newton, dividido 9,8, que es G en tierra, metros sobre segundo al cuadrado, y te da la masa. ¿Bien?
Con esa masa, la multiplicas por 8,83 y te da ese peso. Termínenlo ustedes el problema, fíjense en el survey. Ah, ese pasito quería ver. Claro, ese pasito es ese simple, digamos. Para sacar el dato. Te podría haber dado directamente la masa, el problema, pero es para que hagas una cuantita más. Bien. Continuamos entonces con la dinámica. Sigo compartiendo el PowerPoint. Entonces, teníamos que la fuerza, bien, y la dependencia de la gravedad con la altura. Hicimos el problemita para comprender más o menos a cuánto disminuye. Se iba, o sea que fíjense, esta altura es mucho más que 350 kilómetros. Si a los 350 kilómetros se iba a 8,8, iba por acá, quiere decir que esta distancia son 350 kilómetros. ¿Sí? Decae estas alturas, esta escala, no le puse una escala, digamos, debería haberle puesto para que tengan una idea, pero el problema nos da una idea. 8,8, 8,8, acá 350 kilómetros. ¿Bien? Bueno. Podemos hablar muchas más cosas de la ley de gravitación universal, podríamos meternos en las leyes de Kepler, pero bueno, no están incluidas en el programa, por ahí. Cuando uno tenga la inquietud, puede acercarse y ver qué es lo que decía Kepler. Se lo recomiendo. El tema siguiente, digamos, el tema que completa la dinámica, es el trabajo y la energía. Aquí le llamamos trabajo y aquí le llamamos energía, es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Lo que tiene interesante que los conceptos de trabajo y de energía se utilizan para resolver los mismos problemas que estuvimos resolviendo hasta ahora, los problemas de dinámica con las leyes de Newton, ¿cierto? Con la segunda ley de Newton. Pero no hace falta recurrir a las ecuaciones, a las leyes de Newton, ¿cierto? O sea, teniendo las ecuaciones de trabajo y de energía, no nos hacen falta las leyes de Newton, a pesar de que vienen de ahí. Pero tiene una ventaja fundamental, es que podemos utilizarlas cuando hay fuerzas que son variables. Es decir, cuando tenemos aceleraciones variables. ¿Se acuerdan que resolvíamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Y en ese movimiento la aceleración era constante. Bien, entonces, para obtener una aceleración constante necesitamos una fuerza constante. ¿Qué pasa si hay una fuerza variable? Nos da una aceleración variable. Ya no sabemos, se nos queman un poco los libros. ¿Qué pasa qué ocurre cuando tenemos fuerza variable? Bueno, la energía, el trabajo y la energía nos permiten resolver problemas que tienen fuerzas variables. Empecemos con el concepto de trabajo. ¿Bien? Y empecemos justamente con el trabajo de una fuerza constante, para no complicarnos mucho la vida del principio. ¿Qué ocurre? ¿Cómo definimos el trabajo cuando ejercemos una fuerza constante a algún cuerpo? No sé si están familiarizados ya con este concepto, pero vamos a definir, esa es la definición, pero mejor mostrar primero la figurita. Cuando uno desplaza, le realiza una fuerza a un cuerpo, como esta F, vector, ¿bien? Y esa fuerza provoca un desplazamiento del cuerpo, un desplazamiento del PR. El trabajo se define, el trabajo realizado por esta fuerza F, o por el agente que realiza la fuerza, el trabajo de la fuerza, se define como el producto del desplazamiento realizado durante la aplicación de la fuerza, multiplicada por la componente en la dirección del desplazamiento. Si yo tengo esta fuerza aplicada con un ángulo θ, la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento es F coseno de θ, ¿cierto? Entonces, la definición que acabamos de dar del trabajo es
el desplazamiento multiplicado por la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, que es este coseno. Y si recuerdan, supongo que en álgebra ya han visto esto, ya han visto el producto escalar de dos vectores. Espero que lo hayan visto el producto escalar. Sí, sí. Bien, el producto escalar, perdón, el producto escalar de dos vectores es justamente el módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo comprendido. Fíjense, delta R, que es el desplazamiento, es horizontal. La fuerza F forma un ángulo θ con lo horizontal, que es justamente el ángulo con el desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo para una fuerza constante puede escribirse como el producto escalar del vector fuerza multiplicado por el vector desplazamiento. Multiplicado escalarmente con el vector desplazamiento. Entonces esa es la definición de trabajo para cuando se aplica una fuerza que es constante. Digamos que cuando uno aplica esta fuerza en diagonal, simplemente con el objetivo de desplazar el cuerpo, está haciendo fuerza de más, ¿cierto? ¿Para qué tirar hacia arriba si tirando en forma paralela al desplazamiento voy a lograr lo mismo, ¿no es cierto? Estoy perdiendo una componente vertical de la fuerza que no contribuye al desplazamiento. ¿De acuerdo? Como por ejemplo en esta situación, tenemos la misma de recién. Aplicamos la fuerza diagonal, con un ángulo θ respecto de la normal. ¿Bien? Las otras fuerzas aplicadas sobre el cuerpo son el peso y la normal, como ya sabemos. Pero tanto el peso como la normal son perpendiculares al desplazamiento. Entonces ninguna de esas contribuye al trabajo. Ninguna de esas fuerzas hace trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. ¿Sí? Las únicas fuerzas entonces activas para desplazar un cuerpo son las fuerzas en la dirección del desplazamiento. ¿Vamos? Entonces, la única fuerza que realiza trabajo es la fuerza F, porque tiene una componente que es justamente paralela al desplazamiento. ¿Bien? Ya vamos a ampliar y vamos a ver ejemplitos. Estamos introduciéndonos en el tema. Lo importante es entender el concepto y no quedarse con que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento solamente, porque ese es el concepto acotado a una fuerza constante, nada más. ¿Qué ocurre si aplicáramos una fuerza variable? Es decir, si a lo largo del desplazamiento, yo hiciera una fuerza para allá, después disminuyo la fuerza, después la aumento, voy variando la fuerza a lo largo del desplazamiento. ¿Cómo calculo el trabajo en ese caso? Que la fuerza ya no es constante, sino está variando. ¿Sí? Tengo una fuerza variable. Una fuerza variable en la dirección X, y ya no me preocupo por las otras componentes. Me preocupo por la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Suponemos que el desplazamiento es la dirección X, ¿no es cierto? Entonces tengo la fuerza en la dirección X aplicada, va variando, desde la posición inicial hasta la posición final. Primero tiene una fuerza baja, después sube, después la voy variando por algún motivo. Me cuesta más mover, ¿sí? Mover el cuerpo que estoy moviendo, pero por algún motivo estoy variando la fuerza que realizo a lo largo de todo el desplazamiento. Entonces, esta es la forma funcional de esa fuerza variable. ¿De acuerdo? Alguna función de X. ¿Cómo hago para calcular el trabajo? A lo largo de toda esa trayectoria, ¿cuál sería el trabajo total? Lo único que sé es que cuando la fuerza es constante, el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. La componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento por el desplazamiento. Y entonces, una buena idea sería hacer lo siguiente. ¿Sí? Dividir todo esas fuerzas, dividirlas en pequeños intervalos de X. En pequeños intervalos, porque cuando el intervalo de desplazamiento es chiquitito, la fuerza puede aproximarse a un valor constante. Mientras más chiquito el intervalo en X, más parecido a un valor constante tiene la fuerza en ese intervalo, ¿cierto? ¿De acuerdo?
En este caso, el intervalo en X, para la primera de las divisiones, ¿bien? El tamaño del intervalo este chiquito no es suficiente para ver que la fuerza es constante, ¿no es cierto? Porque acá se ve variable a lo largo de ese intervalo. Pero uno, para verlo constante, para ver la fuerza constante, tiene que achicar mucho el intervalo. Entonces la idea es esa, dividir todo el desplazamiento, el intervalo grande del desplazamiento, dividirlo en pequeños desplazamientos chiquitos delta X. Porque en esos pequeños desplazamientos, la fuerza puede considerarse constante. ¿Bien? Y entonces el trabajo realizado en ese pequeño desplazamiento es la fuerza en la dirección del desplazamiento Fx, o sea, la altura de ese rectángulo, multiplicado por el ancho del rectángulo, ¿no es cierto? Cada rectángulo tiene una altura igual al valor de la fuerza y un ancho que es el ancho del intervalo, ¿sí?, de la subdivisión que hemos elegido para el intervalo delta X. ¿Vamos? Entonces, ¿qué voy a hacer? En este pequeño intervalito, como la fuerza es constante, tengo que la fuerza es Fx por delta X. Este alto por delta X. En el siguiente intervalito es este alto por delta X. En el siguiente es de alto por delta X. Entonces, para poder calcular el trabajo total, tengo que sumar justamente todos los trabajos realizados en cada uno de los intervalos. ¿Bien? ¿Están entendiendo? Y entonces el trabajo total es la sumatoria de todos los intervalitos, desde el X inicial hasta el X final. Aproximadamente. Para calcular exactamente ese trabajo, tengo que hacer tender a cero los intervalos delta X. Tengo que tomar el límite para delta X, que tiende a 0, y de esa manera lo calculo exactamente al trabajo. ¿Bien? Entonces tomo el límite, no miren todavía esta parte, si tomo el límite de la sumatoria, justamente este límite de la sumatoria significa la integral. La integral, sumar el símbolo integral es una S, otra S de sumatoria. Esta es una sigma griega y esta es una S estirada. Estoy sumando todos los intervalitos. Estoy sumando el producto de Fx por Dx en cada uno de los intervalos. Desde el X inicial hasta el X final. ¿Bien? Esa es la forma de calcular el trabajo total. Sumando Fx por delta X para todos los intervalos. Ahora fíjense en lo siguiente. Cada intervalo tenemos un rectangulito en cada intervalo. La altura del rectángulo, como les decía, es la fuerza en ese punto. Y el ancho del intervalo es delta X. Quiere decir que Fx por delta X es base por altura. Es la superficie de cada uno de los rectangulitos finitos estos. Fx por delta X es el área de este rectangulito. Y el área del otro, y el área del otro. Entonces, hacer esta suma, es sumar las áreas. Es sumar todas las áreas debajo de la curva. O sea que calcular la integral de una función, f de x, es justamente calcular el área debajo de la curva. Por lo tanto, el trabajo total realizado por una fuerza variable es justamente el área debajo de la función esta, que describe la forma en que varía la fuerza con el desplazamiento. Entonces no nos vamos a preocupar por calcular integrales todavía, sino simplemente por mirar el área bajo la curva. ¿Bien? No nos interesa saber calcular las integrales, pero si esta fuerza variable es lineal, entonces bajo la curva tenemos un triángulo, y el área del triángulo lo sabemos calcular. ¿Bien? Entonces nos vamos a preocupar solamente por calcular áreas. Y entender que, lo fundamental es entender que cuando tengo una fuerza variable, el trabajo no se calcula como fuerza por desplazamiento, sino se calcula como el área bajo la curva que describe la función fuerza en función del desplazamiento. Y entonces, el resultado del trabajo es justamente
el área, si tenemos esta función, es toda el área bajo la curva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos concentremos en los dos. Este concepto es más general y abarca el concepto anterior de fuerza, de trabajo de una fuerza constante. ¿Está claro? Porque si esta fuerza fuera constante, fíjense, si yo tuviera una fuerza constante, ¿cómo sería el gráfico? ¿Cómo sería el gráfico si tuviera Una recta horizontal. una recta horizontal? Exactamente. Entonces vamos a ver si puedo hacer eso. Bueno, voy a tener que... Sería más fácil base por altura, ¿Cómo? porque es una línea recta. Es más fácil Claro, calcular eso es lo la que- base por la altura. Muy bien, eso es lo que quería que vieran. A ver si puedo poner esto. Tenemos una función constante, es justamente esto. ¿Sí? ¿Se ve la recta que estoy dibujando? Sí, se ve. Sí, sí. Bien, dibujé la recta, tengo una función constante, y entonces el área bajo la curva, ¿qué es? Un rectángulo. Base, ¿y cuál es el área bajo la curva? Base por altura. La altura es la fuerza constante, F. Y la base es el desplazamiento, F por delta X, lo que acabamos de ver antes. O sea que este concepto del área bajo la curva, bien, el concepto de fuerza variable, por supuesto, que incluye al de fuerza constante, ¿no es cierto? Es el área bajo la curva de una función constante, entonces es lo mismo. El concepto abarca el anterior. Bueno, nos quedemos entonces con el concepto de trabajo. Vamos a calcular los trabajos, por ejemplo, realizados por la fuerza de gravedad. Vamos a calcular trabajos realizados por la fuerza de un resorte, que es una fuerza variable. Pero todo eso lo vamos a ver en la clase que viene. No sé cómo estamos de hora, creo que más o menos estamos cerca de las 10. Bueno, Muy bien, profe. sí. Nos vamos- ¿Esto deberíamos tener práctico el martes o no? ¿Cómo? El lunes, digo.